Buenos días nuevamente a todas, a todos. Pues un gusto iniciar esta segunda jornada de nuestro seminario internacional, más allá del derecho a la ciudad, dilemas y debates, pues con una mesa relacionada con un proyecto polémico a nivel nacional, polémico a nivel de nuestra ciudad. Particularmente en nuestra ciudad, el debate ha sido relacionado con el destino de los terrenos del actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero como decíamos ayer, este es uno de muchos proyectos más y seguramente los comentarios, los análisis que estaremos escuchando en esta y las siguientes mesas pues nos ayudarán justamente a tener información para la reflexión del debate que continúa. Aquí no estaremos con propuestas, yo les diría, concretas, sino la idea es abonar al debate y a la participación de distintos sectores en la sociedad. Muy complacido. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos en esta mesa. Pablo, igualmente, muchas gracias. Y sin más, antes de darle la palabra a Pablo Trivelli, una breve semblanza de él. Es economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía por la Universidad de Cornell, fue director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión Urbana de Naciones Unidas y gerente del proyecto del Portal Bicentenario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Actualmente es editor del Boletín de Mercado de Suelo Urbano en Santiago de Chile. Se desempeña como consultor en temas urbanos e inmobiliarios, como director de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad Mayor en Santiago de Chile y como profesor de esa misma maestría en la Universidad de Itela en Buenos Aires. Para el Gobierno de la Ciudad, la PAOT, el Instituto de Investigaciones Sociales y los demás convocantes, un honor tenerlo por acá, doctor, y le cedo la palabra. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Antonio Azuela. Él es el organizador de este fantástico evento y por esta invitación. Es un privilegio poder dirigir la palabra a esta audiencia y participar en este debate que existe sobre el proyecto de la reconversión del aeropuerto. Me ha pedido Antonio que toque los temas a los cuales ha sido convocada esta asamblea. En primer lugar, los dilemas y debates hacia Hábitat 3 y la proyección del futuro de las ciudades en el mundo, pero también el futuro del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Entonces, traté de hacer una combinación desde la perspectiva de la experiencia que me tocó vivir en Santiago con la reconversión del Aeropuerto de Los Cerrillos, que es un espacio de 245 hectáreas que se cayó de maduro porque resulta que a fines de la década del 70 se abrió el aeropuerto internacional nuevo que se llama Pudahuel y este se cerró para usos internacionales y para lo que es la aviación comercial. Y solamente quedaron ahí en función la Fuerza Aérea de Chile, que tenía un grupo de helicópteros que operaba en ese lugar, y los clubes aéreos que llegaron muy pronto, porque hay en Santiago muchos clubes aéreos y están metidos adentro de la ciudad. Entonces, en la medida que eso se fue poniendo peligroso, los expulsaron de los lugares en que los tenían funcionando y todos fueron a parar a Cerrillo. Fantástico, porque este es un lugar que tiene una pista de 2.200 metros, 45 metros de ancho y está a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Entonces, ustedes podrán ver esto ahí y el centro de la ciudad es ese, entonces está al lado, 5 kilómetros. Y las distancias son relativamente cortas en términos de tiempo.
Entonces, además no hubo ni un conflicto con la aviación comercial, porque en Santiago estos dos aeropuertos, el aeropuerto internacional se instaló ahí y aquí está el aeropuerto de Cerrillo. Entonces, los conos de aproximación se superponen y por lo tanto no pueden funcionar simultáneamente. Eso facilitó las cosas, hablamos, pero hay que resolverlas en términos siempre, seguir el orden de lo que político. Entonces, lo primero fue que esto se discutió en el Ministerio de la Vivienda con el ministro de Vivienda. Luego el ministro lo trató con el presidente de la República y el presidente dice, está bien, pero tiene que resolver los temas con la Fuerza Aérea de Chile que hoy día ocupa ese lugar. En Chile el marco institucional es que todas las propiedades del Estado las administra el Ministerio de Bienes Nacionales y se las destina a las distintas funciones del Estado en términos transitorios. Entonces, este aeropuerto es de propiedad del Gobierno Central, del Ministerio de Bienes Nacionales, pero se lo destina a la Fuerza Aérea de Chile para que lo administre y lo use. Entonces, el problema es que con el tiempo, estas instituciones como estas, las instituciones de salud, las de educación, etcétera, se van sintiendo dueñas. El derecho de propiedad, aunque no está escriturado, parece que se hace sentir y la gente siente que es de ellos. Entonces, conseguir que la Fuerza Aérea diera una venia para salir de ahí era fundamental e imprescindible, condición primordial, porque nadie quería ponerse en oposición con esa rama de la Fuerza Armada. Entonces, luego de unas reuniones con el alto mando de la Fuerza Aérea, a mí me tocó participar desde el día cero en esto. Entonces voy a resumir cosas que me parece que son importantes para efectos de lo que ustedes quieren hacer aquí con el aeropuerto internacional, o algunos quieren hacer, según lo que pasó ayer. Entonces nos juntamos con el cuerpo generales y afortunadamente ellos se habían equivocado. No voy a entrar en detalles, pero en algún momento le dijeron al gobierno que, igual que en este caso, no les interesaba tener una base aérea que existe en la costa, el área central de Chile, que el gobierno sencillamente la podía utilizar para hacer un megapuerto, para sacar todas las mercaderías que venían de Argentina y que la Fuerza Aérea no le interesaba. Bien, entonces ellos dijeron, si ustedes nos garantizan que esa base aérea va a seguir siendo una base aérea y no un megapuerto, nosotros los vamos a apoyar en todo lo que ustedes necesiten para efectos de la reconversión del aeropuerto de ciudad. Fantástico. El ministro habló con el presidente, se resolvieron los temas y eso nos dio luz verde. Lo único que teníamos entonces en contra eran los clubes aéreos. Registraban, no sé, 110.000 operaciones al año, etcétera, y porque resulta que hacían todo el entrenamiento. Toque y despegue, cada una de esas es una operación. Y entonces, no pagaban $3 por cada operación, en fin, nada, y estaban al lado del centro. Entonces, sacarlo fue una cosa muy difícil. Y fue, en definitiva, lo que postergó por casi 10 años la puesta en marcha de este proyecto. Porque se empezaron a poner y se fueron por la vía, primero a través de la prensa, puede haber muchos miembros de los clubes aéreos que tienen contacto con los medios de comunicación, pero se fueron por la vía judicial. Entonces, lo primero es que entablaron un juicio porque la donación, este aeropuerto, los terrenos se compraron en 1910 con una donación de la Fundación Guggenheim para que esto se transformara en lugar de entrenamiento de la aviación. Entonces, según ellos, había una afectación modal y por lo tanto no podía cambiar de uso. A los tribunales. Segundo, para poder operar esta cosa y desarrollarla como ciudad, había que cambiar la norma del Plan Regulador Intercomunal de Santiago, que tiene 34 municipios, cada municipio tiene su plan regulador comunal y existen el intercomunal. Entonces, según esta gente, nosotros desde el Ministerio de la Vivienda no habíamos cumplido con los procedimientos adecuados. Juicio. Bien. Y el tercer juicio fue porque, según esta gente, el aeropuerto está groseramente contaminado. Y es importante mencionar esto porque entre los antecedentes que recogimos,
y para los de ustedes que sí están interesados en hacer algo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, existe un texto muy importante, que es un estudio que hizo el MIT sobre la reconversión de las bases de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Armada, Ejército y Aviación, que se llama From Barracks to Business. Eso está en la web, se puede bajar, y es un recorrido de lo que significó la reconversión de todos esos territorios. Y la luz roja más potente que coloca ese texto es que los terrenos están groseramente contaminados y que por lo tanto tienen restricciones para el uso humano. Entonces, nosotros, bueno, pero eso es una luz roja que hay que poner, y ellos entablaron procedimiento judicial al respecto. Quiero decirte que no teníamos fuera de esa oposición, que estaba muy circunscrita, el grueso de la población en Santiago estaba de acuerdo. Y el sentido de hacer esta reconversión era, primero, incorporar estos territorios con obsolescencia funcional. Quiero decirte que yo no sé, ayer se armó una discusión que me pareció un poco vana, si es que nos gustan o no nos gustan los megaproyectos, si los megaproyectos corresponden o no corresponden. A mí me parece que hay dinámicas en el desarrollo de las ciudades que invitan a hacer algo. No estoy diciendo que hay que hacer siempre megaproyectos, pero invitan a hacer algo, y esos son en esencia la obsolescencia de algunos usos. En términos de grandes paños de terreno, existen los regimientos o las bases de las Fuerzas Armadas, de la aviación o de la Marina, que se ponen obsoletas en los lugares en que están porque ya no se requiere. Y entonces hay que transformarla. Claro, uno puede, como autoridad o la autoridad urbana puede llegar y fraccionar eso en pedacitos, vendérselo al sector privado y que siga sucediendo algo inocuo e irrelevante. Pero también existe la posibilidad de que los gobiernos tomen iniciativa y usen esas instancias y esas oportunidades como palancas de cambio. Ya voy a entrar más a eso. Y esas oportunidades existen en Chile, en México, en todos los países, y van a seguir existiendo. Entonces uno o las puede tomar o se puede hacer el loco y decir que el mercado siga con sus cosas y se fraccionan y ya. Y tratemos de recuperar algo de plusvalía. Se abre un nuevo frente de desarrollo en el cuadrante surponiente de la ciudad. Perdón, voy a volver, y si ustedes se fijan, ahí está el aeropuerto y ahí hay una parte de la ciudad que nunca se desarrolló, porque tiene una norma de protección, porque está la salida de los aviones. Entonces, obviamente, en el momento que esto deje de ser aeropuerto, se podrían ocupar todos esos terrenos. Son como 2.000 hectáreas. Es una posibilidad potencial de que a partir de la reconversión del aeropuerto hubiera todo un plan de expansión y desarrollo de la ciudad para ese sector. Pero quiero decir, y no es una excusa, cuando se dan las oportunidades hay que tomarlas, porque aquí se dio la oportunidad con el presidente Lagos de echar a andar este proyecto, y las cosas tienen que andar a unos ritmos que son los ritmos que imponen los presidentes. Uno no le puede decir, mire, presidente, lo que pasa es que para poder echar a andar esta cosa, primero tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer ahí. No, muchas gracias. Cambio y fuera, y que venga otro que esté dispuesto a hacer las cosas que queremos hacer. Así de sencillo es. Entonces, sencillamente le echamos para adelante con la reconversión del aeropuerto y nos olvidamos de eso. Y las cosas se pueden poner un poquito difíciles, porque no es que yo me sienta perjudicado, pero yo estaba a cargo del proyecto, y entonces las cosas que a uno le llegan es decir, Trielli está mojado. ¿Cómo eso? Claro, porque imagínense, pues, le levanta la norma de restricción a todo ese flanco, las plusvalías que se generan ahí son mundiales, ¿cómo no va a ir en la pasada? Muy mojado. Mojado es que cuando llueve todos se mojan. ¿Sí? Aceitado. ¿Ya? Bien. Claro. Y entonces, bueno, hay que echarle para adelante. Uno tiene que vivir con su conciencia tranquila y hacer las cosas que puede hacer en su momento. No es primera vez que me tocaba ese tipo de comentarios, porque el año 90 me tocó trabajar con el mismo personaje que estaba de ministro, pero que entonces era alcalde,
y me tocó gerentear la construcción de un parque de 30 hectáreas en el medio de la ciudad. No se hacían parques de hacía 100 años en Santiago. Entonces se dio la oportunidad, los españoles llegaron con la celebración del quinto centenario, se pusieron con muchos millones de dólares para construir ese parque, y entonces después que se construyó el parque se vino una ola de desarrollo al frente y se generaron unas plusvalías mundiales. No hicimos mecanismos de recuperación de plusvalía. Fue la primera vez que alguien comentó que Chile estaba mojado, porque hacía esas cosas buenas para la ciudad y no se preocupaba de cosechar parte de lo que riquezas que se... Así que ya no me afecta mucho, tengo el cuero duro. Ofrecer una mejor alternativa de crecimiento urbano, que lo que era el desarrollo en extensión, porque Santiago se va sobre los bordes. Asegurar una diversidad funcional y social. El mercado va generando segregación, como ya sabemos y voy a mostrar. Dotar de equipamiento, servicios y espacios públicos de calidad. Este es un flanco de la ciudad relativamente modesto, en que no tiene buenos subcentros, y quebrar las tendencias de segregación y generar una centralidad poderosa. Y eso desde el punto de vista de la ciudad. Desde el punto de vista de la gestión, la idea era incorporar de nuevo al Estado en el gobierno de la ciudad. Desde hacía más o menos ya algunos años que el Estado se venía haciendo a un lado y dándole toda la iniciativa al sector privado. Entonces aquí había una oportunidad fantástica de abrir un nuevo frente de desarrollo, de ofrecer una mejor alternativa de crecimiento, pero también de incorporar al gobierno a la gestión de la ciudad de forma directa y con un proyecto que fuera autosustentable en lo económico y financiero. Y eso es perfectamente posible de hacer, porque cuando uno está sentado arriba de la propiedad de 250 hectáreas que están metidas en el centro de la ciudad, puede usar eso como palanca para movilizar recursos y poder obtener los que son necesarios para impulsar este desarrollo y darle para adelante. La idea de darle para adelante como Estado no significa que el Estado iba a contratar obreros para empezar a construir. No, significa que iba a orientar el crecimiento y en lo principal y en lo fundamental, licitar obras y no terrenos. Significa además que se iban a recuperar la mayor parte de las plusvalías, porque si había un esquema escalonado de venta de los terrenos y los terrenos se vendían al libre mercado, se podía obtener los valores máximos posibles y con eso se podía seguir financiando y desarrollando el proyecto. Se podía obtener más plusvalía si es que en vez de licitar terrenos se licitaban obras. Y entonces se contrata con el sector privado la construcción de las obras que son necesarias a este proyecto, pero nunca se venden los terrenos, salvo cuando ya uno tiene el producto final. Entonces había y estudiamos bien los diferentes mecanismos de recuperación de plusvalía. Quiero decir de que, para formar simplemente una noción de contexto, es una imagen de Santiago en que se muestra claramente dónde está el aeropuerto y los colores marcan el ingreso per cápita. Y los colores más oscuros obviamente es donde está la población con mayores niveles de ingresos. Entonces está requete contra claro que este lugar donde está la propuesta de reconversión del aeropuerto es un lugar, un barrio popular, industrial. Y eso se constata y se puede corroborar esta noción con este plano que marca los valores fiscales de suelo, en que uno puede ver que ahí está el centro de la ciudad. El aeropuerto está muy cerquita y es hacia el sector oriente donde están los hogares de mayores ingresos, donde están los valores más altos. Entonces aquí, para poder actuar y intervenir en este proyecto, era fundamental tener un panorama completo de la ciudad y una visión de Estado, porque bueno, aquí se puede ver las dificultades que había, la carencia de áreas verdes que hay en ese sector donde está. Entonces, uno de los propósitos fundamentales era por lo menos un tercio del espacio tiene que ser áreas verdes y espacios públicos. Había un déficit importante de educación aquí en este sector y especialmente ahí. Por lo tanto, uno de los propósitos va a tener que ser que la autoridad competente garantice que haya un gran núcleo de educación de calidad, no solamente para los que van a vivir en ese proyecto, sino que para todos los del entorno. Es un proyecto que busca resolver no los problemas no puertas adentro, sino que puertas afuera, hacia la ciudad. Y por último, hay un problema serio de dotación de servicios de salud, como se puede apreciar aquí. Entonces también la idea era impulsar oportunidades de salud.
es un lugar privilegiado en términos del sistema de transporte, estamos hablando de que ahí está, y que está ubicado en las grandes autopistas que cruzan la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente, y está ahí, entonces tiene muchas ventajas también desde el punto de vista productivo. La noción fue, quisiéramos hacer de este lugar un lugar emblemático desde el punto de vista de la gestión pública, que responda a los elementos del entorno de todo un flanco sur-poniente de la ciudad, pero también que se dé la diversidad en términos de uso de suelo, incorporando usos productivos, es decir, que se replique al interior de este lugar la misma estructura de uso de suelo que existe en la ciudad. Y lo mismo respecto a la cuestión residencial socioeconómica. Entonces uno puede decir con toda claridad que esto siempre se pensó como algo que es mucho más que un proyecto de arquitectura, es decir, aquí diseño, etcétera. Es mucho más que un negocio inmobiliario, porque puede tener un impacto importante en la ciudad. Las plusvalías, es mucho más que las plusvalías que pueda recuperar el Estado, porque esas son limitadas respecto a los impactos generales que pueda tener esto en la ciudad. Y entonces, la esencia de la cosa urbana, lo que hay que entender, y lo que estuvimos viendo ahí, discutiendo, ahí me paso un ratito respecto a los temas más globales del Hábitat 3, es que la esencia de la cosa urbana es lo público. Lo público remite a lo político, porque obviamente es desde el Estado que se resuelven estas cosas, y lo político remite a lo ideológico. Y por lo tanto, es fundamental tener una visión de la ciudad desde una perspectiva político-ideológica. Desgraciadamente, los partidos políticos no han hecho su tarea, que yo conozca. Y entonces, señora diputada, con todo respeto, no me refiero a usted en particular, pero me refiero a mi país y a los que yo conozco más al sur, Argentina, donde voy con alguna frecuencia, Colombia, etcétera, no manejan mucho los temas de la ciudad. No tienen un planteamiento de la ciudad, y eso es fundamental, que haya desde el mundo político una concepción de la ciudad que queremos. Bien, y solo existe la ciudad, esto como una crítica, en cuanto existen problemas. Entonces, cuando hay un crimen brutal, el problema de la ciudad es la seguridad ciudadana. Cuando hay una lluvia muy potente y la ciudad se inunda, el problema son los drenajes. Cuando hay una epidemia porque apareció el cólera o alguna otra cosa, la ciudad son los problemas de salud. Cuando aparecen los puntajes y los resultados de la cosa educativa, entonces la ciudad son la localización de los establecimientos escolares. Pero que haya alguien en el mundo político que se haya dedicado a entender cómo estas cosas se interrelacionan, cómo hay que entender esto como un todo orgánico, entonces eso hay poco, o no hay. ¿Cuánto tiempo me queda? 15, bien, estoy bien, entonces voy a tiempo. Bien, entonces quería, a propósito de esto, decir de que hay tres cosas que me parecen son básicas de entender cuando uno se mete a tratar estos grandes proyectos urbanos y que es muy importante tener en cuenta. Lo primero es que las ciudades son los motores de la economía. Se proyecta a nivel global que hoy día, y en el año 2025, más del 50% hoy día más del 50% de la población es urbana. Al 2025, las 600 ciudades más potentes del mundo van a albergar un 25% de la población y van a generar más del 50% del Producto Bruto Mundial. Entonces las ciudades, además de la cosa social y ecológica y ambiental, etcétera, son unas máquinas productivas. Y cuando no funcionan se quedan atrás nomás en la competencia global. Segundo, que la principal fuente de ganancia del mundo inmobiliario son las plusvalías. Entonces, cuando está a cargo el gobierno, tiene que fijarse bien a dónde van a parar las plusvalías, dónde se originan y cómo recuperarlas. Y hoy día en el mundo, y especialmente en América Latina, hay mecanismos bastante expeditos y poco dolorosos desde el punto de vista político para recuperar plusvalía. Tercero, que lo más valioso que puede tener una ciudad desde el punto de vista económico es un buen gobierno, porque le da fluidez al sistema, se resuelven los problemas en términos
acordado y se minimizan los conflictos. Entonces, siento que este es un tema a tratar cada vez que uno se enfrenta con un megaproyecto y tener gobiernos que sean capaces de resolver. Esto puede parecer contradictorio porque en lo fundamental uno puede constatar de que la mayor parte de las propiedades urbanas son privadas, que la dinámica económica de las ciudades se mueve a través de la libre operatoria del mercado y que son a partir de iniciativas individuales que buscan el lucro que se van materializando los cambios en las ciudades. Eso es así, no cabe ninguna duda. Pero también es perfectamente claro que la esencia de la naturaleza de la cosa urbana es lo público. Y lo público significa no solamente los bienes nacionales de uso público, significa los temas de cultura urbana, la proyección internacional de las ciudades, los servicios públicos, las normas de planificación. Es decir, hay una fronda fantástica de intervenciones públicas que son las que le dan sentido a la ciudad, son las que permiten remitir a la cosa pública. Significa que se pueden buscar mecanismos de compatibilización y armonización de intereses en pos de un sentido común, de una perspectiva común, porque el mercado jamás va a resolver, porque no se resuelven a través del mercado. Y es el tema de los grandes proyectos urbanos, no se resuelven a través del mercado, se resuelven a través de acuerdos políticos. Y por eso es que la cosa pública es tan importante, porque además si aceptamos que la ciudad tiene un carácter orgánico, como le gusta decir a los arquitectos, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el ADN de ese cuerpo vivo? Y me atrevo a sugerir de que el ADN es el marco político ideológico en que se desenvuelve. Pero desgraciadamente, de nuevo los partidos no han hecho su tarea de meterse en el ADN, de hoy día, como se hace con la genética, manipular el ADN para que nos lleve a donde queremos ir. Y entonces, si esto es verdad, si el ADN de la ciudad es el marco político ideológico, entonces lo que hay que hacer es que, para resolver los temas, es que hay que politizar la polis. Ese es el camino a seguir. Hay que discutir en el mundo político las soluciones que andamos buscando y también para los grandes proyectos urbanos. Y por lo tanto también, si esto es verdad, entonces lo que nosotros necesitamos es un contrato social, más que un plan físico. Contrato social que abarque todos los temas de la vida de la ciudad, incorporando los temas de integración, los temas de transporte, los temas de contaminación y medio ambiente, porque afectan los intereses de todos los ciudadanos. Entonces pasa por una discusión amplia y genérica sobre el tema de la ciudad. Y para ponerlo en términos poéticos y decir esto mismo, en términos poéticos se me ocurrió citar a Octavio Paz. Y ya sé que cualquiera que uno cite en estos temas puede despertar el respaldo de algunos y el rechazo de otros, pero ahí estamos, en mexicano. ¿Ya lo leyeron? Bien, entonces, eso es lo que quiero decir. Eso es exactamente lo que quiero decir. Más que mercado, más que planificación, más que instrumentos físicos, aquí hay un tema de una concepción profunda de lo que es la ciudad para la gente que es bueno tener en cuenta. Bueno, en este marco que nosotros trabajamos para desarrollar el proyecto del Portal Bicentenario, y entonces lo primero que hicimos fue decisiones de naturaleza política. El ministro le preguntó al presidente, y una vez que el presidente estuvo de acuerdo y resolvimos el tema con la Fuerza Aérea, se creó un directorio del proyecto. Ese directorio del proyecto es un directorio político. Está formado el ministro de Vivienda, el de Obras Públicas, el intendente metropolitano, es decir, el jefe de la región, el alcalde del municipio donde está ubicado esto y el jefe del proyecto de los proyectos bicentenarios, que es una persona que está sentada al lado del presidente. Hay que tener siempre el apoyo del presidente. Y luego
quisimos saber dónde estamos parados. Entonces se hicieron 4 estudios básicos, cortos, 4 meses, flash con licitaciones de lista corta, etcétera, sobre temas ambientales, porque ya estábamos advertidos que eso era un problema, sobre modelos de gestión, cómo se han manejado proyectos de esta naturaleza en otras partes del mundo. Hay muchos proyectos, hay experiencias muy interesantes y que es bueno revisar, sobre la valoración económica, es decir, cuánto vale el lugar, y sobre el potencial inmobiliario, qué cosas se pueden hacer ahí. Y entonces, para echarle para adelante, tomamos una decisión que fue súper importante, que fue hacer un concurso internacional de ideas. Teníamos un arquitecto súper bueno que se llama Humberto Eliach, que organizó esto y de una manera muy inteligente, en que los concursantes tenían que llenar 4 láminas que estaban preformateadas, etcétera, y con algunos conceptos centrales de lo que se esperaba de este concurso, y recibimos 72 propuestas, de las cuales la mitad eran internacionales, venían del extranjero, y las otras eran chilenas. Y los premios en plata eran magros, por decirlo de forma elegante, poca plata. Pero sí, en la convocatoria dejamos muy en claro que había una decisión de gobierno de hacer este proyecto y que entonces el prestigio era ser parte de este cuento. 2 temas que quiero mencionar a propósito de lo mismo. Puedo dejar las bases de los llamados a licitación y todas esas cosas con ustedes, con Antonio. Traje un CD que voy a dejar con Antonio, con todos estos antecedentes, los llamados a licitación, etcétera. Primera cosa, respecto a los arquitectos. Establecimos claramente y con una letra grande los resultados de este proyecto, de este concurso de ideas, no son vinculantes. ¿Qué significa eso? Que no estamos obligados como gobierno a hacer lo que gane el primer premio. ¿De quién se gane el primer premio? Vamos a tomar ideas como idea matriz, pero no estamos obligados a comernos la vaca entera tal cual, con cachos, patas y cola. No. Segundo, quiero decir de que la experiencia funcionó en términos de ir aclarando hacia dónde queremos ir, pero lo más importante que fue que dejó absolutamente en claro, después de ver 72 propuestas, qué es lo que no queremos. Por Dios que es importante eso, porque habían una cantidad de cosas terribles. Ahí están las imágenes de los 3 primeros ganadores, pero además hicimos este tipo de ejercicio, en que fuimos colocando los proyectos completos, después colocamos cuánto dejaban de área verde con las distintas alternativas, cómo trataban el tema de la vialidad, cómo trataban el tema de la vivienda, cuáles eran las tipologías de vivienda que manejaban, etcétera. O sea, esto fue una cosa magistral. ¿Cuántos minutos? 5. Bien. Y después hicimos un plan maestro. Y el concurso fue flash, el plan maestro fue muy laborioso. Entendimos por un plan maestro un estudio que abarca todas estas cosas. ¿Qué significa eso? Que se necesitaba un equipo multidisciplinario inmenso. Eran como 70 profesionales que trabajaron en la elaboración de esto, una licitación pública, y hubo que armar dentro del gobierno una contraparte que tenía más o menos el orden de 30 profesionales, con un equipo central pequeñito y con muchos apoyos desde los ministerios, porque había que hacer todos estos estudios, pues. Diagnóstico urbano, propuesta urbana, evaluación social y financiera, estudios de mercado, análisis de la infraestructura y la vialidad, evaluación ambiental, modelos de gestión, financiamiento del proyecto, estudios de riesgo, plan de participación, etcétera. Todas esas cosas. Voy a mostrar unas 2 o 3 imágenes de pasadita, porque después vinieron los cortocircuitos que generaron los clubes aéreos en los tribunales. Esto se paralizó, pero una cosa que sí el Ministerio de la Vivienda logró echar a andar fue la construcción del Parque Central. Este proyecto se organiza en torno a un parque central que se apoya en la pista, en lo que era la pista. Y entonces, esos son 50 hectáreas y tiene 20 hectáreas más, en definitiva tiene como 100 hectáreas de áreas verdes, de las 245. Y eso se empezó a construir y hoy día está construido. Entonces, mientras los tribunales siguen operando, el ministerio y los burócratas siguen demorándose, los árboles y las plantas están creciendo.
Entonces, cuando se echa a andar este proyecto y la gente empiece a habitar este proyecto, ya el parque como organizador central no va a ser una promesa del gobierno, que a la gente le cree poco, vamos a hacer un parque de 50 hectáreas, no, va a ser una realidad, ya es una realidad. Esa es la propuesta central, que pone el parque ahí en el medio y desarrollo en alta densidad sobre los bordes, un centro de estudios, de comercio, etcétera, sector industrial, exposiciones, etcétera, y estas cosas que ya no tienen mucho interés de los detalles, algo sobre la zonificación, algo sobre las cantidades, la idea era construir del orden de unas 15.000, 16.000 viviendas, algo sobre la intervención del Estado que va a ser menor, unas 40 millones de dólares para después generar una cifra de negocio de unos... Y ahí están los diseños del parque, con algunos antecedentes, y más cosas que no tengo tiempo de explicar, porque quiero llegar al final. Sí, estas son las lecciones. Prevenciones, registro de marca. Luego que esta cosa se hace popular, aparecen los pillos a atrapar la marca. No, hay que irse al tiro al registro de marca e inscribir. Y esto se llamaba Portal Bicentenario. Está inscrito, patentado, etcétera, en la página web, en todos lados. Segundo, prioridad de desarrollo. Resulta que en Chile la ley minera le da prioridad a las declaraciones de pertenencias mineras. Y lo que sucede es que algunos sinvergüenza hacen mal uso de ese derecho y donde hay un bonito proyecto urbano van y toman derechos mineros y cuando el personaje del inmobiliario que va a hacer los desarrollos o el Estado que va a hacer los desarrollos empieza a andar, alguien golpea la puerta y le dice: señor, aquí hay una pertenencia minera, vamos a hacer una excavación para hacer las exploraciones que corresponden. Y ahí se pueden parar los proyectos por años. Entonces ya, protegerse de esas cosas. Hay que protegerse también de las invasiones de suelo. Cuando una ciudad tiene un déficit habitacional y hay gente que vive situaciones de extrema necesidad, bueno, ya luego que empezamos con este proyecto empezó a correr la voz del mundo popular de que iba a haber la invasión del Bicentenario. 250 hectáreas no es poco. Entonces ya, tuvimos que tomar las precauciones respecto de eso. Resolver los temas de acceso a los servicios básicos, especialmente acceso al agua, mantener un diálogo permanente con las comunidades, etcétera, y avanzar donde sí se puede avanzar, porque en cualquier lugar que se pudiera avanzar, vamos para adelante. Entonces, la construcción del parque central, unos cruces que se hicieron debajo de las autopistas porque se estaba concesionando las vías, la organización prematura de la demanda, empezar a inscribir gentes que quisieran vivir ahí, y ya habían algunas listas de esto porque cuando trabajé con este mismo que era ministro cuando estaba de alcalde, empezamos el programa de repoblamiento de Santiago. Y lo primero que hicimos, porque estaba trabado el mercado, fue generar listas de demanda. De tal manera que cuando se hizo el primer proyecto, estaba vendido, entre comillas. Teníamos inscritos interesados y terminó entregándose ese primer proyecto y vendiéndose con los subsidios correspondientes a principalmente los profesores municipales que trabajaban en la MUNI. Bien, organización de comunidades, mejoramiento de los servicios públicos. El metro hoy día se ha conseguido que el metro llegue hasta un vértice del proyecto. Y quiero terminar diciendo que cuando uno se mete en estas cosas, es tan grande la maraña, son tan grandes los golpeos de puerta, los jaloneos, los diputados, los dirigentes vecinales, los alcaldes, los municipios, etcétera, y hay que estar tomando decisiones todos los días. Entonces, es fundamental tener claro el rumbo, marcar el rumbo y tenerlo clarísimo dentro del gobierno, del equipo de trabajo, etcétera. Y entonces se me ocurrió terminar esta presentación con esta anécdota, que se le acerca a alguien, un albañil, y le pregunta ¿qué está haciendo? Y el albañil le dice, qué tipo más bruto, no es que estoy pegando ladrillo, y le pregunta después a otro, lo mismo, y dice, estamos construyendo una catedral. Eso hace un mundo de diferencia en el sentido con que se hacen las cosas. Y el sentido con que hicimos esto del parque de Portal Bicentenario era justamente
los elementos y los fundamentos que uno quisiera presentar ante el Hábitat 3. Muchas gracias. El futuro de las ciudades en el mundo, pero también el futuro del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Entonces, traté de hacer una combinación desde la perspectiva de la experiencia que me tocó vivir en Santiago con la reconversión del Aeropuerto de Los Cerrillos, que es un espacio de 245 hectáreas que se cayó de Maduro porque resulta que a fines de la década del 70 se abrió el Aeropuerto Internacional nuevo, que se llama Pudahuel, y este se cerró para usos internacionales y para lo que es la aviación comercial. Y solamente quedaron ahí en función la Fuerza Aérea de Chile, que tenía un grupo de helicópteros que operaba en ese lugar, y los clubes aéreos que llegaron muy pronto, porque ahí en Santiago. Particularmente en nuestra ciudad, el debate ha sido relacionado con el destino de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero como decíamos ayer, este es uno de muchos proyectos más y seguramente los comentarios, los análisis que estaremos escuchando en esta y las siguientes mesas, pues nos ayudarán justamente a tener información para la reflexión del debate que continúa. Aquí no estaremos con propuestas, yo les diría, concretas, sino la idea es abonar al debate y a la participación de distintos sectores en la sociedad. Muy complacido, muchas gracias, diputada, por acompañarnos en esta mesa. Pablo, igualmente, muchas gracias. Y sin más, antes de darle la palabra a Pablo Trivelli, una breve semblanza de él. Es economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía por la Universidad de Cornell, fue director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión Urbana de Naciones Unidas y gerente del proyecto del Portal Bicentenario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Actualmente es editor del Boletín de Mercado de Suelo Urbano en Santiago de Chile. Se desempeña como consultor en temas urbanos e inmobiliarios, como director de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad Mayor en Santiago de Chile y como profesor de esa misma maestría en la Universidad de Itela en Buenos Aires. Buenos días nuevamente a todas, a todos. Pues un gusto iniciar esta segunda jornada de nuestro seminario internacional, más allá del derecho a la ciudad, dilemas y debates, pues con una mesa relacionada con un proyecto polémico a nivel nacional, polémico a nivel de nuestra ciudad. El Gobierno de la Ciudad, la PAOT, el Instituto de Investigaciones Sociales y los demás convocantes. Un honor tenerlo por acá, doctor, y le cedo la palabra. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Antonio Azuela. Él es el organizador de este fantástico evento y por esta invitación. Es un privilegio poder dirigir la palabra a esta audiencia y participar en este debate que existe sobre el proyecto de la reconversión del aeropuerto. Me ha pedido Antonio que toque los temas a los cuales ha sido convocada esta asamblea. En primer lugar, los dilemas y debates hacia Hábitat 3 y la proyección del futuro.